Hola, Franchi, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Pero bueno, y acá aprovechando este gran espacio contigo, quiero que hablemos un poquito acerca de fuentes de ingreso, cómo generar más fuentes de ingreso, Vero, y pues quiero que me cuentes sobre toda tu experiencia y tu bagaje para yo también pues irlo poniendo en práctica, ¿listo? Es una súper buena pregunta. Las fuentes de ingreso son muy necesarias y son muy necesarias varias. Lo primero que hay que decir sobre fuentes de ingreso que la gente a lo mejor no sabe es que las fuentes de ingreso no es una. En nuestra sistemática social, en lo que hemos aprendido, yo me acuerdo que yo cuando era niña, por ejemplo, mi abuelita siempre decía que uno tenía que cuidar el empleo, Sí. y que uno tenía que cuidar su trabajo, cosa que es verdad, uno tiene que cuidar tu trabajo, pero que en el fondo ella lo decía de una forma como más, como eso no es todo en tu vida, ¿no? Tú tienes el trabajo, lo es todo, tú tienes que cuidar tu trabajo, y nunca, por ejemplo, mis abuelos se plantearon la posibilidad de tener más de uno. Siempre era mi abuelo trabajaba en una fábrica, esa es la realidad, mi abuelo era un trabajador en una fábrica y ese era su trabajo y eso era su vida, ¿no? Sí. Y nunca se planteó esto de, y si tuviéramos 5, 6, 7, 10, 20 fuentes de ingreso, ¿qué pasaría en nuestra vida, no? Y yo creo que está muy ligado como al tema social, el hecho de que nadie nos cuenta que uno debe tener más de una. Claro. ¿Sabes? Entonces uno parte por la base de que, tengo que tener una sola, un trabajo. No. Y usando el ejemplo de mi abuelito también, él sí tenía mucha sabiduría para otras cosas. Mi abuelito me dijo una vez una cosa que mira, sin saberlo, él sí sabe, que en el fondo me hizo mucho sentido respecto a las fuentes de ingreso. Mi abuelo siempre dice que cuando tú tienes una pared y tú cuelgas un cuadro, Sí. si el cuadro se te cae, tu pared queda vacía. Sí. Pero si tú tienes muchos cuadros y se te cae uno, tú aún tienes los otros cuadros. Sí. Y yo pienso que eso es una forma de graficar mucho lo de las fuentes de ingresos. Si tú tienes un ingreso y se cae, estás en problemas. Pero si tú tienes 5, 6, 7 y se te cae uno, pues igual tienes los otros 4, los otros 5. Entonces, eso es lo que primero que tenemos que comprender, es que las fuentes de ingresos sí tienen que ser múltiples. Sí tienen que ser múltiples. ¿Cuántas? Pues ojalá las que más puedas. Pero idealmente por lo menos 4. 4 fuentes de ingreso diferentes que te permitan generar un ingreso total que te permita no vivir. Porque el problema es que las personas también piensan que el ingreso es para que yo pueda pagar la casa, el colegio de los niños, el agua, la luz. Sí es para eso, pero no es para eso. O sea, es pero no es, porque al mismo tiempo también tiene que ser algo que te permita crear patrimonio, que te permita cuidar tu vejez, que te permita crear abundancia múltiple, no una cosa que te permita pagar la luz de tu casa. Sí, porque eso no es abundancia, ¿sabes? Muy bien, pero ¿y si yo tengo, mi única fuente de ingreso es mi salario por mi trabajo, que me consume mucho tiempo del día? ¿Cómo hago para crear otras fuentes de ingreso? Es un muy buen tema. Lo cierto es que todas las personas podemos crear fuentes de ingreso múltiples, no importa si tenemos mucho tiempo, poco tiempo, o un salario o ninguno, o muchos salarios. O sea, no porque ya tienes 10 no puedes crear más, o no porque tengas uno solo. Y aquí viene un tema que a mí me encanta y es en el fondo entender qué realmente quiero en la vida. Sí. Y aquí un concepto que me lo dice mucho mi mentor y es, tú tienes que entender que el éxito nunca va a ser cómodo. Sí. Es decir, yo tengo poco tiempo en mi oficina, trabajo todo el día, de lunes a viernes, no es una excusa para no poder generar fuentes de ingreso. Y no es una excusa, lo voy a decir con toda la sinceridad, no es una excusa porque muchas personas tienen lo mismo y aún así lo pueden hacer. Entonces, no es una excusa. ¿Qué quieres en tu vida? Y aquí voy a hablar una cosa que tú sabes y es en el fondo cuando puedo hacer de mis excusas razones, ¿sí? Claro. Sí, yo sí puedo excusarme que no tengo tiempo. Esa es la mejor excusa que podemos poner para cualquier cosa en nuestra vida. No tengo tiempo y por eso me frustré y no logré mis sueños porque no tenía tiempo. ¿Qué diablos? Eso no es, por favor, o sea, si tú te quieres convencer a ti misma de que esa fue la razón por la cual fracasaste en tu vida, ok, pero esa no es la razón. La razón por la cual tú no fracasaste en tu vida y no conseguiste el éxito es porque no estabas dispuesta a pagar el precio. ¿Qué significa eso? Si yo tengo poco tiempo, y voy a decir, usar las palabras del mismo Kiyosaki para esto, si tú eres pobre, con más razón tienes que invertir. Sí. Porque si tú no haces algo para cambiar el poco tiempo, tú nunca vas a tener más tiempo. Milagrosamente no va a cambiar. Entonces también va a depender de que tú realmente te enfoques lo suficiente para poder decir, voy a cambiar eso de mi vida ahora. Entonces si tú tienes poco tiempo, vas a tener que hacer sacrificios. Por supuesto, significa que vas a tener que dormir menos a lo mejor. Significa que tendrás que buscar ser más eficiente con tu tiempo. Significa que sí, vas a estar a lo mejor más cansada, pero estás en pro de un objetivo. ¿Qué tanto estás dispuesta a dar para llegar a él? Es una pregunta que solamente tú puedes responder. Personalmente yo siempre supe que iba a haber un precio. Nunca esperé que nada me diera gratis en la vida. Entonces siempre supe que lo que yo no hiciera por mí, nadie lo iba a hacer. Y nunca me permití las excusas para no ser capaz de hacer las cosas en las que yo creía. Entonces, por ejemplo, hace 7 años atrás,
las personas no lo saben, pero hace 7 años atrás yo trabajaba todos los días de la semana hasta altas horas de la noche, trasnochaba, y eso no fue un mes, ni 2, ni 3, fueron años de sacrificio. Pero yo tenía algo en mi mente y estaba luchando por un fin. Cuando lo conseguí, ya no tenía que trabajar tantas horas, no tenía que trasnochar, porque lo logré, ¿cierto? Pero tuve que pagar un precio, no me fue gratis. El tema es que a veces las personas no estamos listas para eso. Entonces, si tú realmente quieres generar fuentes de ingreso, aunque tengas un solo empleo y aunque tengas muy poco tiempo libre, en ese tiempo libre tú tienes que decidir si ves televisión o si trabajas en pro de tu abundancia. No lo puedo decir yo decidí trabajar en pro de mi abundancia, pero es mi decisión personal. Si una persona decide, no, quiero no trabajar en pro de mi abundancia, está bien, no quiere decir que esté mal, pero por lo menos al final del día no te mientas y te digas que fue por el tiempo, fue porque tú no decidiste pagar el precio por ese sacrificio, no quisiste sacrificar nada. Entonces sí hay un tema. ¿Cómo me ayuda a que eso suceda? Por ejemplo, yo lo que hago es que yo siempre fui una persona muy desordenada en mi vida normal. Y llegó un momento que me di cuenta que en el desorden no podía reinar de verdad la abundancia y tenía que cambiar eso en mi vida. Entonces lo que hice fue estudiar cómo podía ser más ordenada con todo, con mis tiempos, con mi vida, con mi cabeza, con mi casa, o sea, hasta físicamente, o sea, ¿dónde pongo esto de forma de que sea más ordenada? Y he ido como mejorando el método, ¿no? O sea, empecé por ordenar momentos básicos hasta ahora, que por ejemplo ya tengo un orden extremo. Tú vas a mi casa y el nivel de orden que tú encuentras es exagerado. Ya llegas, abres una alacena y ves todo etiquetado, todo está en un contenedor, porque además sigo el método con Mari, que es de Marie Kondo. Entonces, todo está muy ordenado porque también me he dado cuenta que eso genera mentalmente un orden para mí. Entonces, partí por decir, ok, ¿cuántas horas libres me quedan? 2. ¿Qué voy a hacer esas 2 horas? Y lo que hice fue desarrollar metodología para utilización del tiempo. Una de las primeras cosas que implementé fue un to-do list, es decir, ¿qué tengo que hacer en orden de prioridad? Y se escribe con tiempo de antelación. Yo todas las noches hasta el día de hoy agarro mi celular, tengo una aplicación que uso donde voy a poner todo lo que tengo que hacer el día siguiente en orden de prioridades. Prioridad alta, media, baja. Y cuando llego a la oficina, cuando voy a desarrollar eso, miro la lista y empiezo en orden de esas prioridades. Tú te morirías a darte cuenta de la cantidad de cosas que alcanzo a hacer en una mañana. Y luego, si tú lo llevas a, por ejemplo, mis tardes, también. Si paso de un negocio a otra de mis empresas, por ejemplo, o paso de estar en una empresa y después ir a tomar clases de portugués, es exactamente la misma cosa. Yo tengo ordenados los tiempos e incluso el tiempo en el que estoy leyendo o el tiempo en el que simplemente estoy haciendo nada. También lo tengo de alguna manera ordenado. Porque de esa manera yo hago que un día rinda un montón y alcance a hacer más cosas. Entonces, si yo lo puedo hacer, todo el mundo lo puede hacer. El tema es que tienes que querer hacerlo. Entonces, no es una excusa decir, no tengo tiempo para generar fuentes de ingresos. Sí lo tienes. Tú sí tienes tiempo, porque al menos tienes tiempo para llegar a tu casa, para comer, o sea, ese tiempo lo tienes. Tú puedes decidir comer viendo un programa de televisión que no aporta nada, o puedes elegir comer haciendo un curso, ¿sí? O comer haciendo realmente una planificación. Es eso, o sea, incluso las personas que tienen poquísimo tiempo lo pueden hacer. No es una excusa, tienes que convertir tus excusas en razones. Yo necesito cambiar mi vida. Si no hago algo, nunca voy a tener tiempo. Nunca voy a poder tener tiempo con mis hijos. Nunca voy a poder tener tiempo para mí. Tengo que cambiarlo. Y es en ti. ¿Cómo usas esas horas? Desde hace un tiempo para acá, por ejemplo, decidí que me iba a levantar muy temprano. Cosa que también va contra mi naturaleza. En serio. Porque toda la vida me gustó dormir, debo decir. Pero también me di cuenta que no podía dormir tantas horas. O sea, tenía que realmente priorizar otras cosas en mi vida y empecé a levantarme a las 5 de la mañana de hace mucho tiempo atrás. Al principio me costó demasiado, debo decir, mucho. Pero después empecé a encontrar como esta forma de sobrellevar esa madrugada y empecé a darme cuenta que era ultra productiva en la mañana. Entonces también me di cuenta que, hey, yo tengo que estar despierta temprano porque mi cabecita funciona mejor. Hay personas que es al contrario, de noche son más productivos. Como sea, el punto es encontrar tu forma, tu metodología, tu estilo. Si tú, por ejemplo, pones hoy en Google herramientas de productividad, ¿sabes? Está todo ahí. Entonces, tienes que estar dispuesto a hacer cambios de hábitos, tienes que estar dispuesto a investigar, pero si lo quieres hacer por una razón en tu vida poderosa, lo tienes que hacer. Punto. Sin excusas. Pero entonces, con lo que me acabas de decir, comprendo que el primer punto es concluir o determinar yo qué quiero en la vida y qué estoy dispuesta a pagar, qué precio estoy dispuesta a pagar para lograrlo. Exacto. Muy bien, ahora entonces en este punto me surge la duda o la necesidad de saber, o concretar, cómo voy a crear ese plan
para poder alcanzar ser más abundante y crear pues más fuentes de ingreso. Entonces también por lo que me dices es tener un orden. Un orden, totalmente. O sea, un orden, el primer punto de, ok, estoy dispuesta, bien, ¿qué hago ahora? ¿Cierto? Bien. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a tener un orden en mi vida y es a lo mejor decirle a Dios algunas cosas, Sí. a lo mejor hablar, mira, yo una cosa que soy partidaria también es familia, voy a estar los próximos 2 años concentrada en un plan, Ok. ¿sabes? O sea, comparte también, porque de repente hay personas que dicen, ve, ¿y por qué ella no volvió a salir con nosotros? No es que Claro. nunca más vuelvas a salir, pero a lo mejor vas a reducir porque en ese tiempo que a lo mejor estabas haciendo X cosa lo vas a utilizar en un plan. Claro, Vero. Convérsalo. Yo creo que las personas entienden cuando tú le dices, hey, mira, yo me acuerdo cuando yo decidí tomar las clases de portugués y aprenderle el portugués, lo primero que le dije fue, esto va a significar un sacrificio muy grande. Y va a significar que de tal hora a tal hora yo no estoy disponible, para nada, porque es innegociable mis clases de portugués, porque estaba dispuesta. Y por muchos meses, de verdad, fue muy, muy duro. Y por ahí hay una foto que tiene mi esposo de un hotel en California. Era muy temprano en la mañana y yo estaba en el lobby del hotel estudiando clase de portugués, porque mis clases son por internet y la diferencia horaria con mi profesor en ese momento era gigante, pero ni modo. Y yo me levantaba muerta de cansancio al lobby del hotel a sentarme con un audífono y él me tomaba fotos y decía, eso es perseverancia, ¿no? Eso es querer algo, pero yo estaba convencida que hablar portugués era para mí. Y de verdad lo tenía que pagar el precio, ¿sabes? Entonces, es ordenarse, es sacrificar, o sea, en vez de estar durmiendo estaba en clases de portugués, y también comunicarle a las personas a tu alrededor y hacerlas partícipes de ese plan. Hey, ¿sabes qué, amor? No voy a estar tanto, ¿sabes? Pero estoy en este plan y quieres ser parte de este plan y hacerlo parte incluso de ese proceso. Si tienes una pareja, por ejemplo, si tienes hijos también, la abundancia tiene que ser compartida y de inmediatamente después de eso es desarrollar un plan. Y para eso yo tengo un ejercicio que me encanta, Sí. y es un ejercicio para determinar de dónde vienen las fuentes de ingreso, porque Bien. pasa mucho que las personas piensan que generar fuentes de ingreso es pensar qué le falta al mundo. Ah, no, es que al mundo le falta este cable, voy a vender cables, ¿sabes? No es así. En mi opinión, las cosas tienen que partir desde el ser, desde quién tú eres. Bien. Y no desde qué le falta, porque Bien. la verdad es que si a mí me dijeran que al mundo le hace falta este cable y que tengo que ponerme a vender cables, la verdad no me motiva para nada. O sea, Sí. esto no me representa, no me emociona, Sí, ¿sabes? muy bien. Muy bien, entonces ya en este sentido también es preguntarme qué me gusta hacer, qué Ajá. sé hacer y en esa medida llevarlo. Exactamente, porque lo que tú sabes hacer y te gusta hacer, si tú encuentras la forma de monetizarlo, va a ser una cosa que te va a Bien. motivar, que vas a tener que ver con tu identidad. No un cable, el cable no tiene que ver con mi identidad, es para ti, algo que tú sientes, aquí estoy yo, aquí sí, y estoy dispuesta a sacrificar también por eso, porque me siento identificada con este plan. Entonces, si tú llegas y estableces, y yo para eso tengo un ejercicio, una columna en un cuadernito o un iPad, donde tú quieras, donde tú pongas qué me gusta hacer y en qué soy buena. Y empiezas a escribir sin filtro, o sea, sin esa voz que te dice, no, eso no es posible, o esa voz que te dice, eso no va a funcionar. O sea, olvidando esa voz, como dice mi mamá, el chancho. Sí. ¿Sabes? El chancho malo que te está diciendo, tú no puedes, o sea, no, eliminando esa voz, sino, yo soy capaz de cocinar, yo soy capaz de escribir, o sea, sin filtro, así, vetando todo. Y luego de eso a la columna, te vas a dar cuenta que te va a salir una chorrera, o sea, es una lista enorme. Sí. Que las personas somos muy capaces. Lo que pasa es que lo que nos falta es confianza en nosotras mismas. Pero realmente nosotras sí somos capaces de mucho más de lo que incluso pensamos. Mucha gente no lo sabe, pero yo estudié teología durante varios años, que es el estudio de la Biblia, y una de las cosas que me sorprendía cuando leí era que Jesús decía que tú eres capaz de hacer cualquier cosa más grande de lo que él hacía. Sí. Y ahora, muchos años después, porque eso lo hice cuando tenía como 15 años, me doy cuenta que eso es creer en ti. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué él decía eso, por ejemplo? Porque él sí confiaba en sí mismo. Y a nosotros nos falta confianza, pero si tú crees en ti y eres capaz de generar esta base y escribir, la siguiente fase es poner, ok, cocinar. ¿Cómo yo vuelvo la cocina a algo que se monetice? Ideas, sin filtro. Ah, se me ocurre hacer galletas el fin de semana. Se me ocurre hacer tal cosa, almuerzos para mis compañeros de oficina, ¿sabes? Un montón de ideas. Después de que tengas todas esas ideas, empieza a tachar las que crees que sean más posibles, más plausibles, y te vas a encontrar que vas a tener 10 ideas distintas. Y ahí viene el plan de acción. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la cocina, digamos que yo decido cocinar galletas. Ok, cocinar galletas, ¿qué necesito? Pues lo primero que voy a hacer es voy a probar si esto realmente es rentable. Voy a cocinar este fin de semana 5 paquetes y, por ejemplo, los voy a vender a mis vecinos alrededor, ¿sabes? Algo así. Sí. Y puedo probar si funciona. Ah, funciona, perfecto. Plan de acción. Todos los fines de semana comprar entonces los materiales, hacer las galletas. ¿Cómo lo voy a vender? Por redes sociales. ¿Dónde lo voy a hacer? O sea,
y armar algo más ordenado. Y de repente cosas que no requieren ni siquiera que tengas un capital. Las personas tienen habilidades muy diversas. Por ejemplo, resulta que yo soy buena organizando tiempo, por ejemplo, una agenda. Tú puedes trabajar con personas en servicios. Ah, mira, ¿sabes qué? Yo soy muy mala en esto. Ok, yo te cobro y yo te armo un plan de agenda. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, las asesorías, sea a empresas, a personas, por ejemplo, es una muy buena forma de comenzar que no requiere capital. 0 pesos. Solamente requieres que tú hables con alguien y le vendas una idea. Entonces, no necesitas ni siquiera tener un capital necesariamente para empezar una nueva fuente de ingreso. Lo que requieres es creatividad, porque el dinero es creativo, y la capacidad de creer en que eres capaz y hacerlo. ¿Sabes? Lo que hablábamos la otra vez, pasar rápidamente de soñar a la acción, al momento cero donde digo, ahora empiezo. Sí. Rápidamente, para que lo pongas a implementar. Y lo más chévere de la abundancia es que cuando tú te metes en ese mundo, la primera fuente de ingreso la desarrollas, la segunda ya es tan fácil, y la tercera es más fácil, y la cuarta, y como que tu mente se va expandiendo de una forma tan increíble que ya todo te resulta tan natural. Esa es la maravilla de la abundancia genera más abundancia, entonces a lo mejor al principio te cuesta, pero después de que desarrolles una fuente de ingresos extra, te abre un mundo. Y ahí puedes pensar en, oh, ¿y ahora qué voy a hacer? A lo mejor invertir, por ejemplo, inversiones en la bolsa de Nueva York son una fuente de ingreso. Sí. Invertir. Y pasa mucho que luego ganas dinero en la bolsa y ¿qué hago con esta plata? ¿Sabes? Y si ya entiendes el concepto de no voy a estar gastando dinero en cosas que no me dan dinero, no voy a malgastar mi dinero, sino que lo voy a utilizar bien, ya estás buscando en qué más voy a invertir, ¿sabes? Claro, porque entonces se puede llegar a crear, digamos, varias fuentes de ingreso con diferentes características. Unas pueden ser más potentes que otras, unas pueden partir desde mi hacer y otras pueden ser que yo ya estoy invirtiendo en un sistema que automáticamente me genere ingresos y me lleguen a mí, ¿cierto? Totalmente. Entonces, podríamos partir desde crear unas fuentes de ingresos desde mis capacidades, mi creatividad para fortalecer un capital y este capital luego llevarlo a las inversiones más grandes. Absolutamente. Y puedes convertirte en una persona que tenga un montón de cosas. O sea, partir de algo, como dices tú, no es pensar, bueno, ya, mañana me voy a hacer rica. No. Es en el fondo vivir el proceso, permitirte el proceso y decir, bueno, ok, si este mes yo tengo $100 que no tenía el mes pasado, bien, igual no los tenía y de 100 en 100 se va construyendo un capital. Entonces, vamos a empezar por esos 100 y después vamos por los otros 50 y después por los otros 100 y así. Entonces, en este punto, Vero, se puede unir el ahorro con las fuentes de ingreso, el ahorro para crear un capital bien amplio. Y este ahorro, ¿cómo me recomiendas? ¿Lo puedo hacer de manera personal en mi casa o mejor voy a una entidad financiera como un banco y busco algún producto como un CDT, una fiducuenta? Ajá. Es una muy buena pregunta. Yo sí creo que si tú estás en un plan, ¿cierto? Sí. Eres capaz de incluso ahorrar, como dices tú, para algo, ¿cierto? Sí. Y decir, bueno, más que ahorrar, provisionar para un capital. Provisional. Es 100% posible. Ahora, si tú vas a empezar a provisionar, aquí también uno tiene que ser honesto con uno mismo. Sí. ¿Sí? Entonces, decir, bueno, a ver, si lo tengo en mi casa, a lo mejor me lo voy a gastar. Claro. A lo mejor no, yo estoy suponiendo, no lo sé. Pero al menos ser honesta contigo misma, porque también, bueno, y si la tengo guardada debajo del colchoncito y ya sé que está ahí, la puedo sacar. No, ¿sabes? Pasa lo mismo con el ahorro de emergencia, ¿no? No me lo puedo gastar sino en una emergencia. Sí. No, es sagradito, no importa lo que pase, no lo voy a gastar. Depende mucho de ti. Yo pienso que si tú eres de la persona que dice, yo sé que si lo tengo ahí, lo voy a gastar. Bueno, si tú eres el tipo de persona, mejor no lo tengas ahí Sí. y mételo en algún lado donde lo puedas acceder fácilmente, pero que en el fondo esté ahí, ¿sabes? Que, Sí. que tengas que ir al banco para sacarlo y eso ya te haga pensar, no lo voy a hacer, ¿sabes? Sí. Es un tema también como de conocerse a sí mismo. Si tú dices, no, Vero, yo soy controlada, tranquila, yo... Bueno, tenlo en tu casa, sí. De todas Pero maneras... espera un momentico. No se ve. No. De todas maneras, hay que considerar que la mayoría de las veces que ponemos el dinero en una cuenta de ahorros en el banco, pues eso no da nada. No, nada. O sea, la única finalidad de eso es como no tener Guardarlo. acceso, exacto, Sí. literal. Pero también tú dices, bueno, también hay un tema de seguridad, ¿cierto? Que guardar dinero en tu casa a veces puede ser peligroso. Okay. No sé, yo soy partidaria de utilizar los bancos porque, pues por el peligro, por no poner en riesgo que de repente alguien entre a tu casa y termine siendo una tragedia, más que nada por eso. Pero no soy muy partidaria tampoco como de estos ahorros porque, o sea, banco no te da nada, más bien prefiero depender como de lo que yo pueda hacer por mí, aunque también si de repente te dicen, bueno, igual necesito un lugar donde dejarlo y me van a dar un 0, bueno, déjelo ahí. Déjenlo ahí.
¿cierto? Igualmente, no me afecta, me está sumando. Sí, aunque sea un par de pesos para tomarte un café, pero lo que sea. Porque igualmente el objetivo es cuidar el capital para luego llevarlo a otra inversión. No que sea precisamente invertirlo ahí porque ahí lo voy a reproducir, no. Es llevarlo a otro lugar, Total. a otro tipo de mercados. Uno que realmente sí te dé. Sí. Y está muy bueno lo que mencionas porque es, voy a sacar de mi sueldo, ¿cierto? O de mi ingreso, o de los ingresos que estoy construyendo, un dinero para provisionar. Sí, correcto. Para poner en esta cuenta, para hacerlo crecer e invertir en algo mayor. Es súper importante ver que estoy haciendo esta provisión para la inversión y no para gastármelo y comprar nada más. O sea, no es que ahora que tengo más plata voy a tener un super carro. No, o sea, recordemos que los automóviles son un gasto y no una inversión. Es cómo hago crecer mi abundancia. Qué bueno poder crecer mi abundancia. Es a través de otras fuentes de ingreso que yo misma voy a autofinanciar. Qué bueno poder decir, bueno, por ejemplo, si ya construí un negocio paralelo a mi sueldo, qué chévere poder decir, bueno, con eso, por ejemplo, voy a invertir en la bolsa de Nueva York. Y con lo que me dé la bolsa de Nueva York voy a comprar un apartamento que lo voy a rentar. Y con esa renta voy a construir tal cosa. O sea, realmente tú piensas y eso es una cosa exponencial. Necesitas solamente una decisión en tu vida. Creer en mí misma. Creer en ti misma y hacerlo pasar. La primera cosa. Sí. Primer acto. El orden es creer en sí misma, decidir construirlo, mirar qué es lo que quiero, el precio que estar dispuesta a pagarlo. Totalmente. Exponer mi creatividad al máximo y bueno, empezar. Y empezar de una, o sea, no esperar a estar perfecto, no, empezar con lo que sea, ¿sabes? Empezar, tirarse a la piscina y decir, no, mis próximos 5 años, y eso es una cosa súper poderosa, tú y yo sabemos que no seremos por siempre tan jóvenes. Claro. Porque eso es una realidad, ¿cierto? Entonces, también tenemos que ser conscientes del tiempo, ¿no? Claro. O sea, este es el momento para tú crear abundancia es ya. Es ya. Sí. No es mañana, no es en un minuto mañana, es ahora. Ahora, ¿cómo estás creando tu abundancia? Y lo que te tienes que preguntar, si en tu corazón tú te preguntas eso y tú dices, no estoy haciendo nada, tienes que hacer algo ya. Pero y además el tema de organizar los tiempos, organizar los espacios, La cabeza. tener orden en todos los aspectos de la vida y de hecho buenas relaciones. Absolutamente. Y lo más increíble es que cuando empiezas a hacer estos cambios, ajustes en tu vida, hasta el universo te trae gente que es como tú. Yo la fin de semana pasado estaba conversando con unas personas que es un tema que de hecho siempre he dicho, es que hace un tiempo para acá decidí que mi familia no son mis parientes, mi familia es la que yo elijo como mi familia. Mis parientes son mis parientes. Estaba hablando con unos parientes y les estaba hablando acerca de que en este momento en mi vida hay ciertas prioridades, ¿no? Y estábamos hablando sobre eso y me sorprendió su nivel tan bajo de conciencia del tiempo. Yo les decía, es que yo no puedo perder el tiempo, ¿no? Y me decían, qué exagerada. Y esa fue la palabra que usaron, exagerada. Y yo, ¿exagerada? ¿Cómo va a ser exagerada si yo sé que el tiempo se está yendo? O sea, yo no puedo perder tiempo. Y ahí me di cuenta que yo me he rodeado de gente que piensa como yo, que piensa que el tiempo es muy valioso, que son mi familia, la que yo elegí, y son las personas que no necesariamente tienen mi misma ADN, sino personas que yo considero cercanos, amigos cercanos, porque el universo a partir de ese desarrollo, ese proceso mío, me trajo a esas personas a mi vida. Y estas otras personas, que sean mis parientes o sean X personas, no son esas personas y no entienden. Parezco chino mandarino, parezco una loca hablándoles de no perder mi tiempo y para ellos yo creo que lo soy una loca. Y bueno, yo no quiero perder mi tiempo, al final de mis días la única responsable sobre qué hice conmigo soy yo. Por supuesto. Soy yo. Por supuesto, y si uno descuida 5 minutos, se pueden convertir en un día, se pueden convertir en una semana, en un mes, un año, en una vida. Se te fue la vida. En una vida. Absolutamente. Y solamente le va a pesar a uno, a nadie más. A nadie más. Y al final incluso las personas que te decían que estabas loco, tampoco les pesa. Tampoco les va a importar. No les importa. Y tú sí, tú dices, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice con mi tiempo? ¿Qué hice con esta vida? Yo de verdad anhelo llegar a viejitas, entiendo que hice algo, ¿sabes? O sea, entonces, depende de mí. Yo estoy muy consciente que nadie va a hacer nada por mí que yo no haga por mí. Entonces, voy a creer en mí misma, voy a poner acción, voy a hacer algo, voy a crear mi tiempo de ingreso, no por el dinero en sí, sino por el concepto de abundancia, por el concepto de vivir mi vida. Porque si yo no tengo que preocuparme por el dinero, yo puedo ser como yo quiera. Claro, eso es. Construir desde lo que deseas, desde lo que te apasiona, desde lo que te hace vibrar. Porque finalmente ese debe ser el objetivo de tener varios ingresos o varias fuentes de ingresos que te permitan tener libertad. Absolutamente. Tranquilidad. Tranquilidad, ser feliz, disfrutar de tu tiempo, elegir lo que sea.
enfocarte en otras cosas, incluso qué maravilla de volver al mundo. Y exacto, porque eso te iba a decir, de hecho ser activo mundialmente, Así. porque uno automáticamente se va relacionando con diferentes comercios, va comprendiendo hasta la dinámica de este círculo mundial. Absolutamente. Y así también compartes abundancia con todo el mundo. O sea, es una cosa que parte de ti y se va expandiendo al resto. Eso es lo maravilloso de la abundancia. Si este episodio de Viva el Dinero te gustó, por favor déjanos tus comentarios aquí abajito. Nos encanta leer tus preguntas, leer tus comentarios y no te puedes perder el próximo capítulo de Viva el Dinero. Chao.